quieto en tu presencia, ante ti me presento, quiero oír tu voz. Sean bienvenidos en esta mañana. Yo les invito a que vayan tomando sus lugares. Vamos a iniciar con el servicio de esta mañana. Yo les invito a que se pongan de pie. Vamos a buscar el rostro de Dios porque Él es bueno y para siempre ha sido su misericordia con nosotros toda esta semana. ¿Cuántos hemos podido ver su poder y su gracia sobre nuestra vida? Amén. Y es por eso que hoy estamos aquí, ¿verdad? Para rendirle adoración y rendirle la mejor alabanza, darle la mejor gratitud al Señor porque Él es bueno. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle: Señor Jesús, te adoramos. Eres bienvenido en este lugar. Hoy queremos adorarte en espíritu y en verdad. Hoy queremos decirte, Señor, que tú eres nuestro único motivo de estar aquí, que tú eres nuestro Padre, nuestro amado. Hoy queremos bendecirte, hoy queremos deleitarnos en tu presencia. Espíritu Santo, te pedimos que llenes esta casa con tu gloria. Anhelamos más de ti cada día. Ven, Espíritu Santo, a este lugar. Te necesitamos, nada somos si tú no estás en nuestras vidas. Bendecimos tu nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ven a este lugar, te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Y si ya estás listo, vamos a adorarle con este canto que se llama Tus pensamientos. ¿Cuántos sabemos que los pensamientos de Dios son mejores que los nuestros? Amén, ¿verdad? Hoy vamos a cantar esta canción. Vamos a adorar al que creó el cielo, creó las estrellas y que creó todo lo que nosotros hoy podemos ver. Vamos, alégrate.
suba esa alabanza a tu presencia, Señor. Queremos que nuestra alabanza sea agradable para ti. Con gozo, con regocijo y con alegría. No te canses. ¡Vamos! Danza de una manera extravagante delante de su presencia. Es para Él. Así como David danzaba, así hoy puedes danzar con esa libertad. ¡Vamos! Sube, sube, sube nuestra alabanza, con manos extendidas y acción de gracia. Todas mis fuerzas, alegría y danza, vueltas en el aire. Sube, sube, sube nuestra alabanza, con manos extendidas y acción de gracia. Todas mis fuerzas, alegría y danza, Vueltas en el aire, grito alabanza. el tabernáculo caído de David, hoy en día levantamos. Para que los hombres busquen al Señor. De danza y alabanza extravagante, tabernáculo caído de David, hoy en día levantamos. Para que los hombres busquen al Señor. Un lugar de danza y alabanza extravagante. Sube, sube, sube nuestra alabanza, con manos extendidas y acción de gracias. Todas mis fuerzas, alegría y danza. Vueltas en el aire, grito alabanza. Sube, sube, sube nuestra alabanza, con manos extendidas y acción de gracia. Todas mis fuerzas, alegría y danza. Vueltas en el aire. El tabernáculo caído de David, hoy en día levantamos. Para que los hombres busquen al Señor, un lugar de danza y alabanza extravagante. Tabernáculo caído de David, hoy en día levantamos. Para que los hombres busquen al Señor. Un lugar de danza y alabanza extravagante. Sube. Vamos.
y que para nosotros también es de alegría, de gozo, el poder darle la bienvenida a Isidora. Puede alzar su mano, Isidora, para poder conocerle. Dios te bendiga, gracias por estar en esta iglesia, sé bienvenida. Edelmira, Dios por igual sea bienvenida, recibe una calurosa y afectuosa bienvenida, Dios le bendiga. Dana Paola, joven, Dios te bendiga, gracias por estar acá, sean bienvenidos. Y los que somos de casa, todos seamos bienvenidos a la casa de Dios. Vamos a empezar a compartir la palabra. Yo quiero iniciar con algo. El Señor nos ha hablado como pueblo, nos ha hablado como iglesia, y el Señor nos manda que como pueblo podamos entrar en tiempos muy específicos, en tiempos muy vitales, que es el tiempo de tener santificación como iglesia. El Señor nos hablaba que Él pide como iglesia entrar en un tiempo de santificación, entrar en un tiempo de humillación y de quebrantamiento delante de la presencia de Dios. Y es ahí cuando el Señor nos hablaba y me mandaba a poder tocar puntos acerca de los cuales vamos a tratar en varios domingos. No es posible tratarlo en un solo domingo, porque el tema que el Señor nos mandó a enseñar, nos mandó a transmitir como pueblo, como iglesia, es amplio. Y para poder absorber, para poder entender lo que el Señor nos ha mandado a hacer, necesitamos entonces como que de pronto entender en nuestro entendimiento espiritual estos principios, esta instrucción, cada mandamiento que el Señor nos ofrece en su palabra es para poder darnos guía, es para poder darnos orientación, es para entender cuál es el propósito que Dios quiere que hagamos como iglesia en este tiempo que nos ha mandado a poder introducirnos, a poder el tener ese tiempo de humillación, ese tiempo de quebrantamiento, ese tiempo de reconocimiento delante del Señor. Y Él nos mandó a hacer un tiempo de 40 días de santificación. Y cuando yo escuché esto de parte del Señor, me recordaba cuando Dios también mandó al pueblo de Israel, cuando lo lideraba Josué, y el Señor había hablado que iba a hacer maravillas, que iba a hacer grandes y prodigios hechos, milagros, grandes conquistas para el pueblo de Israel, pero que Él le mandaba: santifíquense, porque si ustedes se santifican y se humillan ante mi presencia, entonces yo haré maravillas, yo haré abrir los cielos y derramaré milagros a su favor. Y cuando el Señor me decía que como iglesia debemos entrar en este tiempo de santificación a través de sus siervos los profetas, el Señor me daba esa palabra, ¿verdad?, donde Él instruyó al pueblo de Israel que se santificara. Entonces, iglesia, el Señor habló que Él en estos tiempos, o más bien después de estos tiempos de santificación y de humillación, el Señor iba a derramar cosas fuertes, cosas especiales, cosas poderosas después del tiempo de santificación. Y entiendo yo que para poder recibir lo mejor de Dios, diga conmigo, para recibir lo mejor de Dios, debo santificar. Ahora, dile a tu compañero que está al lado: para que recibas lo mejor de Dios, tienes que santificarte. Y esto es así, para que el Señor pueda soltar todo lo mejor de Él, todo lo beneficioso, toda la bendición, todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Primero necesitamos santificarnos, necesitamos humillarnos, necesitamos tener un tiempo de quebrantamiento delante del Señor. Es decir, alinearnos a lo que quizás estemos en un área específica, quizás ya con curvas o chuecos, ¿verdad? Por eso el Señor mandaba: santifíquense, para que yo empiece a derramar lo que tengo ya preparado para ustedes como mi iglesia, como mi pueblo. Y el Señor me mandaba a que entonces yo enseñara principios, y como vuelvo a repetir, varios domingos lo voy a estar tratando, porque es importante que como iglesia podamos recibir la convicción,
Diga conmigo, convicción. Es muy diferente el recibir una conferencia, una charla, con nuestro entendimiento intelectual quizás, y que podamos saber lo que el Señor nos instruye, y otra cosa muy diferente, tener la convicción. Diga conmigo otra vez, convicción. La convicción para encaminarnos a lo que el Señor nos habla a nuestro corazón. Si solamente sé lo que tengo que hacer, pero no hay convicción, entonces no voy a tener como que de pronto la atmósfera lista para poder santificarme y poder recibir lo que el Señor quiere darme o entregarme. Hay que aprender a tener la convicción. Diga a tu compañero que está al lado, tenemos que tener convicción. Y esa convicción la recibimos ¿de quién cree? Del Espíritu Santo. Dice la Escritura que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que se encarga de constritar nuestro corazón para poder mostrarnos cómo está mi vida en la actualidad, cómo está mi corazón, cómo está mi mente, cómo está mi espíritu. Recibir la convicción del Espíritu Santo para que Él me muestre qué área yo necesito confrontar y pedir perdón al Señor. Lo segundo, el Espíritu Santo convence de pecado y de justicia, que quiere decir convence a que tú y yo debemos andar en la santidad. Diga conmigo, en la santidad. Nos hace entender que ahora mi vida tiene que ser agradable delante de los ojos de Dios, y que eso me lleva a cuidar mi corazón, a cuidar mis pensamientos, a cuidar mis ojos, a cuidar mi cuerpo, a cuidar todo lo que soy, para que pueda glorificar y honrar al Señor. Santidad, justicia, a eso se refiere, santidad. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué de juicio? Porque cuando el hombre entiende y descubre cuál es su verdadera condición, pero no hay un cambio, no hay un rumbo correcto y diferente al que había estado llevando, pues vienen los juicios de Dios, lamentablemente. Viene el trato de Dios para que nuestro corazón pueda entender que necesitamos, si realmente queremos recibir el galardón, no solamente el principal, que es la vida eterna, como expresaba Pablo. Él empezaba a enseñar que es como una carrera en el atletismo. Hay una lucha, hay un desafío para poder llegar al premio, pero que solamente uno es el que se lleva ese premio. Y después dice, corran de tal manera que lleguen a ese premio. Y ese premio es el reino de los cielos. Ese galardón es la vida eterna, la patria celestial. Tú y yo estamos en una carrera en este mundo terrenal, y estamos para poder vencer cada de pronto obstáculo que es el mundo corrompido, que es el pecado, que es hábitos incorrectos, que es la corriente de un mundo perverso, que necesitamos, como aquel que ya ha venido la luz de Jesús en su vida, de pronto brincar esas vallas, brincar esos obstáculos que buscan corromper y contaminar nuestro corazón, contaminar nuestra mente, contaminar nuestra vida, para poder llegar al galardón, para poder llegar a la eternidad, pero también poder recibir al premio que Dios da aún en esta vida terrenal. Es por eso que tú y yo necesitamos luchar en esa carrera, necesitamos llegar a la meta, y la meta es que Dios quiere que podamos guardarnos irreprensiblemente en justicia, en santidad, en espíritu, cuerpo, alma, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es un gran desafío, es una gran meta que tú y yo tenemos
para poder cuidar nuestra vida y agradar al Señor. Entonces, quiero hablar precisamente, puesto como título a este primer tema de varias secuelas, lo he puesto como título: edificando el arrepentimiento genuino. Edificando el arrepentimiento genuino. ¿Cómo se llama el tema, iglesia? Edificando el arrepentimiento genuino. Uno tiene que aprender precisamente a esto, a que nuestra vida esté llena de un arrepentimiento genuino. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5 es un rema, si no mal recuerdo, el año pasado, o si no es que a principios de este año, me basé en este texto. Pero más sin embargo lo quiero volver a tocar porque es importante que uno pueda tener la revelación y el entendimiento claro de lo que es el arrepentimiento genuino, lo que conlleva el arrepentimiento genuino. Es muy importante que abramos nuestro corazón y permitamos que el Señor, a través de la palabra, traiga esa revelación, pueda constritar nuestro espíritu, pueda redarguir lo que quizás se está mal, para poder tener una consecuencia y revertir esa área en la cual quizás se andaba chueco, ¿verdad? se andaba mal. Entonces, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5 dice de la siguiente manera: por lo cual también contiene las escrituras, versículo 5, estaba leyendo el versículo 6. Vosotros también, como piedras vivas, vosotros también, ¿quiénes vosotros? La iglesia, tú y yo, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Sean edificados como casa espiritual. ¿Y qué dice ahí? Sacerdocio santo. Es importante entender ese concepto. Dios nos ha llamado como unas piedras vivas dentro de una casa espiritual y también como un sacerdocio santo. Y después dice la Escritura, ¿para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Quiero leer el versículo 6. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. El que creyere en esa piedra angular, en esa roca firme, no será avergonzado. Cierre sus ojos y dígale: Espíritu Santo, revélame tu palabra. Espíritu de Dios, quiero ser esa buena tierra que representa mi vida, para que esa palabra que tú me vayas a hablar pueda dar resultado, pueda dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Que yo pueda, Señor, entender que tú me has llamado para edificar dentro de la casa espiritual y poder, Señor, practicar el arrepentimiento genuino y la santidad. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En la Nueva Versión Internacional del mismo pasaje dice: también ustedes, como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual, de modo que lleguen a ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. El arrepentimiento genuino es muy esencial para cada persona que de pronto inicia una nueva vida espiritual con Dios. Escuche esa parte. El arrepentimiento verdadero es muy esencial, es vital para cada persona que inicia una nueva vida espiritual para con Dios.
El arrepentimiento genuino da como resultado de ser confrontados con la cruz de Jesús. ¿Por qué? Porque la cruz de Jesús nos recuerda que nosotros merecíamos morir por nuestros pecados. La cruz de Jesús nos recuerda que nosotros merecíamos morir por nuestros fracasos, por nuestros errores. Romanos 6:23 nos dice claramente, porque la paga del pecado es muerte. Lo dice así el Señor. La paga del pecado es muerte. Cuando hay pecado debe haber una consecuencia, debe haber un pago, debe haber un resultado. Por eso el libro de Proverbios dice que la maldición nunca llega sin ninguna causa. Llega bajo un resultado, bajo una consecuencia. Y la Biblia nos muestra que la paga del pecado es la muerte. Y después dice, pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Ahora, para que se haga válido, para que se haga efecto esta segunda parte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro, se necesita el arrepentimiento genuino. ¿Qué se necesita? El arrepentimiento genuino. Cuando dice dádiva, se refiere más el regalo de Dios, más la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios es inmerecida, pero a final de cuentas es una gracia, es un regalo, es un don que Dios le da a cada ser humano que se arrepiente de sus pecados. Cuando es confrontado con la cruz de Jesús y desvela que es pecador, y el ser humano dentro de su voluntad se determina a tener arrepentimiento genuino, entonces se hace válido esto, que usted y yo y que cada persona recibe la gracia de Dios, recibe el regalo de Dios, recibe la dádiva de Dios, que es la restauración, que es el perdón de pecados, que es la salvación y la vida eterna. Entendamos lo más básico para que podamos comprender el desarrollo de lo que uno necesita permanecer y establecer dentro de la casa espiritual como un sacerdote o un sacerdocio santo. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta que no éramos en nuestra vida pasada, antes que conociéramos a Cristo, nos da a entender que no éramos buenos como nosotros quizás pudimos haber pensado, porque quizás pensamos dentro de sí, bueno, yo no soy malo, yo soy buena persona, yo no me meto con nadie, yo no mato, yo no robo. Pero más sin embargo, en Romanos 3 del 12 y 23 nos enseña algo: no hay quien haga lo bueno. Escuche, no hay quien haga lo bueno. Romanos 3:12. No hay ni siquiera uno, porque todos se desviaron, todos se descarriaron, todos quisieron tomar el rumbo de acuerdo a su libre albedrío, de acuerdo a su voluntad carnal, decidieron desviarse del propósito de Dios. No hay uno que busque a Dios. No hay uno que reconozca que necesita el perdón de Dios. No hay ninguno que reconozca que está mal y que necesita cambiar de vida. Todos se han desviado, todos se han derrumbado en sus propios pecados. Ahora, en el versículo 23 nos habla: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado, iglesia, cuando hay pecado, nos separa de Dios. Cuando hay pecado, se rompe la comunión con Dios. Cuando hay pecado, no podemos tener libre acceso a la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios aborrece el pecado. Para Dios es detestable el pecado.
Y Dios, que es un Dios santo, y Dios, que es un Dios puro, no va a aceptar el pecado delante de su presencia. Y es por eso que Él nos enseña: por cuanto todos pecaron, están destituidos de mi presencia, están destituidos de mi gloria. Yo no puedo escuchar, yo no puedo respaldar, yo no puedo bendecir, porque lo que impide a lo antes ya mencionado es el pecado, es la condición caída del ser humano, es la condición corrompida que ha caído el ser humano. Y es por eso que podemos darnos cuenta que no éramos tan buenos como uno pensaba, que no éramos las personas sin pecado como quizás uno pudiera haber imaginado. Quizás no matábamos, quizás no robábamos, pero sí había mentira en nuestros labios. Se nos facilitaba mentir. No había pecados de gravedad como asesinato, pero sí había pensamientos destructivos, sí había pensamientos impuros, sí había pensamientos malintencionados, había una conducta reprobable delante de los ojos de Dios, había actitudes, había actos inmorales. Por ejemplo, el chisme, el resentimiento, la envidia, palabras de maldición, palabras groseras, vanagloria, etcétera, etcétera. O sea, había otro tipo de pecado que practicábamos, que hacíamos cuando no conocíamos a Dios. Por eso digo que entonces podemos darnos cuenta, si somos sinceros, que no éramos tan buenos como uno pensaba que lo era. La cruz de Jesús al mismo tiempo nos habla que Jesús ocupó nuestro lugar, ocupó su lugar y mi lugar, nos sustituyó, porque nosotros merecíamos morir por nuestros delitos, pero más sin embargo la cruz fue en la máxima expresión del amor de Dios para el ser humano, para usted mismo, para mí, porque ahí nos dio vida eterna, ahí nos perdonó nuestros pecados, ahí perdonó todos nuestros errores, todos nuestros fracasos, todo nuestro pasado bochornoso. Ahí en la cruz Dios lo perdonó. Ahora, cuando el mensaje del Evangelio, y pensaba Pablo, es poder de Dios, llega a cada persona, llega a cada individuo, entonces esa persona, cuando escucha, cuando abre su corazón a la palabra, al mensaje del Evangelio, al amor de Dios, da un resultado, da un fruto. Y ese fruto es que de pronto corre el velo, quita la ceguera espiritual y nos hace ver nuestra verdadera condición. Nos hace ver realmente cómo está mi vida separada de Dios. ¿Cómo está mi vida? Desconsolada, arruinada, hecho en caos, bajo el sufrimiento, bajo el dolor. Y como el poder del Evangelio corre ese velo y nos muestra la condición actual, entonces cuando escuchamos el principio, la palabra, el mandamiento de Dios que nos ofrece orientación, que nos ofrece que podamos reivindicar el rumbo, es ahí donde da el fruto, es ahí donde da un resultado. Y ese resultado es el arrepentimiento genuino. ¿Es el qué, iglesia? El arrepentimiento genuino. Ahora, cuando hay arrepentimiento genuino, es porque mi vida nunca más volverá a habituarse a los hábitos del pasado. Cuando hay arrepentimiento genuino, es que nunca más vuelvo a practicar lo que antes que conociera a Cristo y que pensaba que era lo normal, que pensaba que era algo correcto, que pensaba que no tenía nada de malo, y que ahora sé que ante Dios es desagradable, y que ahora sé que ante Dios detesta ese hábito, ese patrón, ese estilo de vida. Ahora ya no más lo vuelvo a practicar, ya no más vuelvo a caer
en el mismo estilo de vida del pasado. ¿Vamos bien hasta acá, iglesia? Ese es el arrepentimiento genuino. Ahora, cuando hay arrepentimiento genuino, uno como nuevo creyente, uno como hijo de Dios, como hija de Dios, debe cuidar su vida espiritual. ¿Qué debe cuidar? Y no solo eso, debe cuidar a dónde le está llevando sus pisadas. Al camino del arrepentimiento genuino y de la santidad a Dios, o lo está como que de pronto desviando a volver a cometer los mismos patrones, los mismos hábitos, en específico, los mismos pecados. Uno tiene que aprender a darse cuenta cuál es mi rumbo, cuál es el camino que me lleva a Jesús para hacer la voluntad de Jesús, o el camino que me lleva a escoger de mi propia voluntad, pero un camino fuera de la voluntad de Dios, fuera del propósito de Dios. Es importante entender esa parte. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y ¿qué? Y la vida. Nadie va al Padre, nadie va a la patria celestial, nadie puede disfrutar de la bendición, de lo que yo tengo reservado para aquellos que se encaminan al camino a Jesús, si no es a través de Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede detener esto si no es a través del camino, de la puerta del arrepentimiento genuino y de la santidad. Es importante entender esa parte. Uno tiene que aprender a no actuar, y escuche bien lo que le voy a decir. Uno tiene que aprender a oír, a constritar y entristecer al Espíritu Santo que Dios nos los da para habitar en nosotros, con el principio incorrecto, que es con alevosía y ventaja. ¿Qué es contra qué? Contra alevosía y ventaja. Es decir, ¿qué es esto? Cuando uno actúa contra alevosía y ventaja, es estar menospreciando la gracia de Dios, es estar pisoteando la gracia de Dios, es tomar en poco la gracia de Dios, es no valorar la gracia de Dios, que a pesar que ya tengo el conocimiento, que a pesar que ya tengo la sabiduría de Dios, de su palabra, y Dios dice en Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Uno tiene que aprender a tener temor de Dios, y cuando uno escucha temor de Dios, no se refiere a que yo tenga que tener miedo de Dios, no, sino el temor de Dios me da el conocimiento y la sabiduría espiritual para entender que yo me debo a Dios, para entender que yo debo respetar a Dios, para entender que yo debo honrar a Dios con todo lo que soy, con mi cuerpo, con mi alma, con mi espíritu. Temor a Dios es que yo tengo que obedecerle a Dios. Temor a Dios es que yo esté bajo la voluntad de Dios. Temor a Dios es que yo pueda tener una vida que le glorifique y que Él tenga gozo en su corazón, para que entonces Él pueda desatar y entregar esas cosas especiales que Él tiene preparado para los que le aman, para los que tienen arrepentimiento genuino, para aquellos que andan en la santidad, para aquellos que hacen la voluntad de Dios y no la suya. ¿Cuántos estamos acá? Es importante entender eso, iglesia. Cuando uno sabe lo que ahora debe hacer en Cristo, cuando uno sabe cómo ahora su vida nueva debe ser en Cristo, y persiste seguir su vida igual, escuche, persiste en seguir su vida igual, con los mismos patrones impuros, con los mismos hábitos incorrectos del pasado, con las mismas actitudes, con los mismos comportamientos, siguiendo en el pecado, porque como sé que Dios me perdona,
Porque como dice la palabra de Dios, que si el justo cae 7 veces y 7 veces lo levanta, bueno, entonces voy a caer 7 veces, voy a pecar 7 veces, voy a hacer lo incorrecto 7 veces, voy a aprovechar una vez más a hacer lo incorrecto. Total, Dios me va a perdonar. Total, Dios en su gracia y en su misericordia me debe de perdonar. Cuidado, eso es pecar contra alevosía y ventaja. ¿Cuántos estamos acá? Yo ya sé lo que debo de hacer, pero más sin embargo no lo hago. Sé que estoy mal, pero más sin embargo no hay un cambio de actitud. Yo puedo saber la palabra de Dios, así como Satanás sabía la palabra de Dios y se convirtió de Luzbel al diablo, Satanás, serpiente antigua. La santidad no nos da por conocer tanto la palabra de Dios. El arrepentimiento genuino no lo podemos abordar por tanto que conozcamos lo que debo hacer. La diferencia es la convicción. La diferencia es que si Dios me ha entregado una voluntad, la use para poder tener la convicción de andar en santidad, de haber una reacción, de tener arrepentimiento genuino y andar bajo la voluntad de Dios y no del pecado, y no de lo que está corrompido, y no de lo que está caído, y no de lo que está contaminado. Uno tiene que aprender eso. Contra alevosía y ventaja se refiere a pecar deliberadamente, se refiere a pecar intencionalmente, lo que Dios prohíbe, lo que es incorrecto, lo que es desagradable delante de Dios, ante sus ojos. Y a mí no me interesa eso, lo conozco, sé que no lo debo de hacer, pero hago la acción que es incorrecta y de esta manera así peco deliberadamente. ¿Y sabe lo que pasa? Cuando uno actúa de esta manera, pisoteamos la gracia de Dios. ¿Sabe lo que pasa cuando actuamos así? Porque como sé que Dios me perdona, entonces no valoro la gracia de Dios. Es decir, estoy abusando de la gracia de Dios. Diga conmigo, yo no debo abusar de la gracia de Dios. Y muchas veces le voy a decir algo muy importante. Más adelante lo voy a mencionar, lo voy a tratar. Cuando uno no entiende la palabra, espiritualmente hablando, no entenderla en mi lógica, no entenderla en mi razonamiento, porque es el error que haríamos como hijos de Dios, tratar de entender la palabra de acuerdo a mi lógica y de acuerdo a mi razonamiento. Porque por entender el diablo en su lógica y en su razonamiento y permitir la maldad en su corazón, fue que cayó. Fue que se salió del contexto y se convirtió en lo que es diablo, Satanás. Uno tiene que, cuando uno aprende a entender la palabra espiritualmente hablando, abro mi entendimiento espiritualmente hablando, entonces yo voy a cuidar mi vida de hacer lo correcto, de hacer lo que Dios me enseña, de practicar lo que Dios me demanda, de establecer lo que Dios me orienta, me muestra en su palabra. Y voy a tener la convicción, no solamente el entender espiritualmente, voy a tener la convicción para encaminarme a hacer lo que tengo que hacer para agradar a Dios, para tener una vida de arrepentimiento verdadero y una vida en santidad. Entonces uno tiene que de pronto aprender lo que es un verdadero arrepentimiento, lo que significa un arrepentimiento genuino, que más detalladamente en próximo domingo lo vamos a tratar, lo que es verdaderamente un arrepentimiento genuino, los resultados que da por el bien de uno y los resultados devastadores que da para mal de aquel que no tiene un arrepentimiento genuino, que no tiene
ese entendimiento espiritual ni la convicción para poder cambiar de rumbo, para poder cambiar de estilo de vida, para poder cambiar los patrones o las estructuras en la cual estaba habituado en el pecado. Entonces, algo que debemos entender es que tú y yo no somos piedras muertas, no, somos piedras vivas. En el ayer éramos piedras muertas porque no conocíamos la palabra. Jesús dijo, pasando los tiempos de la ignorancia, entonces ya no queda más que una horrenda y expectación del juicio de Dios para los hijos de desobediencia. Diga conmigo, yo soy un hijo de obediencia. Dile a tu compañero, voltéale, álzale la mano y dile, tú eres un hijo de obediencia. Somos hijos de obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, lo primero que necesitamos entender es que debemos edificar las piedras del arrepentimiento y de la santidad. Debemos edificar las piedras del arrepentimiento y las piedras de santidad. Mateo 16, 18 dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 16, versículo 18. Dice así: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. En la Reina Valera dice, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Se refiere, las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de la iglesia. O sea que cada cristiano, cada creyente, valga la redundancia, debe velar su vida espiritual. Y esa vida espiritual debe estar fundamentada en la roca firme que es Jesucristo, entendiendo ahora que ya yo soy una piedra viva, y porque soy una piedra viva debo ser tallada, debo ser edificada en la casa espiritual con arrepentimiento genuino. Ahora, el fundamento que Dios utiliza para edificar esa casa espiritual, que se refiere a su iglesia, a su pueblo, es Jesucristo. Entienda esa parte. Para edificar Dios su iglesia, su casa espiritual, pone un fundamento firme, una roca firme, y esa es Jesucristo. Entonces, nosotros como piedras vivas necesitamos ser colocados como un sacerdocio santo, como dice segunda de Pedro. Como piedras vivas necesitamos ser colocados dentro del edificio espiritual llamada iglesia como un sacerdocio santo. Para ser colocados como un ¿qué? Como un sacerdocio santo. Y sabe, a eso hemos sido llamados, a ejercer un sacerdocio santo, no solamente en la casa espiritual llamada iglesia, sino también en la familia, en el hogar, en la casa, con los hijos, con la esposa. Y para poder llegar a ese resultado, uno primero tiene que edificar la primera piedra. Y esa primera piedra se llama la piedra del arrepentimiento genuino. ¿Para qué? Para ofrecer precisamente sacrificios aceptables que den gloria a Dios. Necesitamos establecer primero esa piedra, la piedra del arrepentimiento genuino. Ahora, le voy a decir algo. Cristo como arquitecto, Cristo como fundamento de este edificio espiritual, de esta casa espiritual, jamás se irá al piso. Jamás será derrumbada, jamás será destruida. Por más fuertes que sean los ataques del enemigo, por más que asedie, por más que aceche, por más que venga la oposición, por más que venga pruebas, por más que venga adversidades, siempre su iglesia, su edificio espiritual, su casa espiritual se mantendrá firme con mayor gloria y con mayor unción del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí está entendiendo esa parte? ¿Sabe por qué se mantendrá firme? ¿Sabe por qué nunca será destruida?
¿Sabe por qué? Estará establecida y firmes como los montes de Sión, que no se mueven, sino permanecen para siempre. ¿Sabe por qué? Porque las puertas del infierno no va a prevalecer en contra de su iglesia. No va a prevalecer en contra de su casa espiritual. O sea, habrá victoria. ¿Habrá qué? Habrá victoria. Habrá victoria. Habrá victoria en el nombre de Jesús. ¿Cuántos puede decir gloria a Dios? Dale un fuerte aplauso al Señor si tú lo crees. Ahora, para llevar una vida cristiana, para llevar una vida estable, una vida exitosa, una vida plena en el Señor, una vida bendecida, se necesita lo esencial que va a sostener lo antes mencionado. Y eso es la piedra, una vez más, del arrepentimiento genuino. Y cuando ponemos la primera piedra del arrepentimiento genuino, vamos a dar otra piedra para seguir estableciendo dentro de la casa de Dios. Va a dar un resultado para seguir edificando el edificio espiritual de Dios. Y esa segunda piedra es la piedra de la santidad. ¿Es la piedra de la qué? De la santidad. ¿Sabe? Dios nos diseñó para poder vivir en santidad. Dios nos alcanzó para poder vivir en justicia. ¿Qué es la santidad? La santidad en la Biblia tiene mucho que ver con Dios y con la obra que ha hecho en ti y en mí. Tiene mucho que ver con la obra que Él hizo a través de la cruz del Calvario. Y sabe, Dios es santo. ¿Dios es qué? ¿Dios es qué? Dios es santo. O sea, Él es completamente puro. Él es completamente perfecto. Él es sin culpa, sin mancha. No hay nadie como Él. Pero la santidad de Dios abarca otro aspecto muy importante. ¿Sabe cuál es otro aspecto que abarca la santidad de Dios? Que Él llama a sus hijos ser santos como Él es santo. ¿Llama a quién? ¿Y cuántos hijos hay acá? A ver, entonces si somos llamados como hijos de Dios, y recuerde, como esclavos de Dios, entonces somos llamados a ser santos como Él lo es. Él desea que sus hijos vivan en pureza. Él anhela que sus hijos vivan en la total consagración. Él anhela que sus hijos se dediquen a Él plenamente. O sea, esto es día a día, momento tras momento, en el tiempo que sea, bajo las circunstancias que enfrentemos. Los que realmente amamos a Dios y servimos a Dios, debemos reflejar el corazón y la naturaleza del Padre, la santidad. Si realmente amamos a Dios y le servimos a Dios, tú y yo, nuestra tarea es reflejar el corazón y la naturaleza del Padre. Y el corazón y la naturaleza del Padre es la santidad. Diga conmigo, la santidad. La santidad en nuestros actos. La santidad en nuestros pensamientos. La santidad en lo que hablamos. La santidad en nuestras actitudes, en nuestros comportamientos. La santidad en nuestro cuerpo. La santidad en lo que miramos. La santidad en nuestra relación con nuestra familia, en la relación con nuestro prójimo. Eso debe ser en todo momento. Eso debe ser en todo tiempo. Eso debe ser en todo lo que hagamos. La santidad. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15 al 16, dice de la siguiente manera. Dice ahí: más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan. Escuche, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito:
sean santos, porque yo soy santo, nos está diciendo el Señor. Wow. En todo lo que hagamos debe estar de por medio, ¿qué cosa? Diga conmigo, la santidad. Si uno no entiende esta parte, este principio, y todo lo que haga no está de por medio de la santidad, no está de por medio de la pureza, no está de por medio de la integridad, no está de por medio de la transparencia, no está de por medio de la justicia de Dios en mí, lo que estoy haciendo es ofrecer fuego extraño, corrompido y lleno de pecado al Señor. Usted recordará cuando en una historia el sacerdote era encargado de ofrecer holocausto. En los días antiguos, el sacerdote que Dios levantaba, que Dios escogía para ministrar, para expiar los pecados del pueblo de Israel, para hacer los derramamientos, la expiación de la sangre de los sacrificios de machos cabríos, lo hacía el gran sumo sacerdote. Era la persona escogida que tenía que hacer eso. Y esto nos recuerda cuando Saúl se desesperó ante la persona escogida para ofrecer holocausto, para ofrecer ese sacrificio. El profeta Samuel era la persona que Dios había levantado, era la persona que Dios había escogido para hacer esos sacrificios, para poder buscar la dirección de Dios. Era el intermediario de Dios y con el pueblo de Israel, el profeta Samuel. Dios hablaba a través del profeta Samuel. Y Dios le dijo a Saúl: espera a Samuel y recibe instrucción. Él solamente tenía que esperar. Él solamente tenía que obedecer un mandamiento sencillo. Era algo que no llevaba mucha ciencia por hacer, solamente esperar pacientemente ante la llegada del profeta Samuel. Mas sin embargo, cuando vio que el pueblo enemigo se acercaba para hacerle guerra, se acercaba para poder combatir en contra de Israel, él se espantó, él nubló su visión y él dijo: lo voy a hacer yo. Es lo mismo lo que hace Samuel, yo también lo puedo hacer. ¿Cuál es el problema? Así, para que el Señor me hable directamente, me dé instrucción lo que debo de hacer, porque ya viene el pueblo enemigo a atacarme, ya viene los filisteos, yo tengo que buscar la dirección de Dios. Y él edificó, él levantó ese altar cuando solamente la instrucción era: espera, porque mi siervo Samuel me ofrecerá sacrificio, y entonces yo daré instrucción, entonces yo hablaré a tu vida. Y él se adelantó. Diga conmigo, se adelantó. ¿Sabe, iglesia? Es malo adelantarse. ¿Adelantarse a qué? A los tiempos de Dios. ¿A los qué? El querer pretender adelantar al tiempo de Dios, al tratar de tomar atajos, al tratar de ir por un camino diferente, por la impaciencia, por la desesperación, y uno de repente puede caer en el mismo pecado de Saúl, en desobedecer, en rebelarse ante la instrucción de Dios, en no querer hacer tal y como el Señor nos habla, en no hacer tal y como el Señor nos indica, y tomar atajos, porque yo creo que es la mejor manera, que yo debo hacerlo así. Esta manera a mí no me gusta, esta manera a mí no me place, esta forma creo que para mí no es la más correcta. No, yo lo voy a hacer de esta manera, total es lo mismo. Voy a obedecerte a Dios, pero de diferente manera, conforme a lo que yo pienso, conforme a mi voluntad, conforme a lo que yo sé que para mí es lo más bueno. Y eso es caer en pecado de rebeldía y desobediencia. Porque cuando llegó el profeta Samuel y se dio cuenta de lo que había hecho Saúl, Dios dijo: ahora yo habría confirmado tu reino, yo habría confirmado tu liderazgo, yo habría hecho prosperar tu reino y bendecirte.
pero por lo cual no escuchaste, no atendiste la voz que yo te dije, espera, y te adelantaste a ofrecer sacrificio cuando tú no eras la persona indicada, sino era Samuel. Ahora tú me desechaste con tu actitud, yo también te desecho. Y desgraciadamente lo quitó del reino de Israel y se lo entregó a David. Iglesia, cuando uno trata de moverse en sus instintos, cuando uno trata de moverse de acuerdo a su voluntad carnal, uno puede caer en rebeldía, uno puede caer en desobediencia y no escuchar la voz de Dios, silenciar la voz de Dios y escuchar otras voces que nos apartan de la voluntad y del propósito de Dios. Y fue lo que le pasó a Saúl. Él no escuchó la voz de Dios. Él no quiso hacer la voluntad de Dios. Él no tuvo arrepentimiento genuino. Él no practicó la santidad. Todo lo que hacía, todo lo que realizaba, no estaba de por medio de la santidad, no estaba de por medio de la pureza, no estaba de por medio de la integridad, la transparencia, sino que estaba lleno de pecado, estaba lleno de infidelidad, estaba lleno de codicia, de celos, de rebeldía, y eso lo llevó a su caída y ser desechado por parte de Dios por no tener un arrepentimiento genuino. Saúl pisoteó la gracia de Dios. Tuvo en poco la misericordia de Dios, porque sabe, él tuvo oportunidades para enmendar el camino, él tuvo oportunidades para arrepentirse genuinamente, para poder santificarse como Dios esperaba de él, pero una y otra caía en el mismo error, en el pecado, en la desobediencia, en la infidelidad, en la rebeldía, en no escuchar la voz de Dios, pero sí escuchar la voz del enemigo. Y por eso él fue desechado. Que tú y yo aprendamos a escuchar la voz de Dios. ¿Qué debemos de aprender, iglesia? Escuchar absolutamente la voz de Dios. No adelantarse a sus tiempos. No pensar que lo que tú vas a hacer es lo más correcto, sino que tú y yo debemos aprender ¿a qué? A escuchar la voz de Dios. Por eso dice, ustedes sean santos en todo lo que hagan, en todo su caminar, en su peregrinaje aquí en la tierra, en lo como ven, como habla, sus ademanes, sus gestos, su cuerpo, todo, háganlo en santidad. Y la santidad se refiere a apartarse de lo malo. ¿Qué se refiere a la santidad? Apartarse de lo malo, apartarse de la maldad, apartarse del pecado. Es huir de lo desagradable, de lo detestable para Dios. Y si para Dios es desagradable, detestable y prohibido, también para uno debe ser desagradable, prohibido y detestable incurrir en ese acto, porque Dios lo reprueba, porque Dios está en contra de esos hábitos pecaminosos o de ese comportamiento o de esas acciones que Dios la reprueba. No silenciemos la voz de Dios, querido hermano. Amada hermana, no trates de callar la voz del Espíritu Santo. Debemos aprender a escuchar su dulce voz. Y porque Él sabe, y porque sabe el final que nos depara, y que Él nunca falla, entonces podemos andar confiados en la voluntad de Dios cuando uno la escucha y cuando uno la obedece. ¿Cuántos dicen así es? Dale un fuerte aplauso al Señor. Quiero terminar con esto, iglesia, en el primer punto de edificar la piedra del arrepentimiento y de la santidad. Ese es el primer punto. Aprendiendo a edificar
dentro de la casa espiritual de Dios llamada iglesia, la piedra del arrepentimiento genuino y la piedra de la santidad. La santidad nos lleva a ser transparentes. Aprenda eso. La santidad nos lleva ¿a qué? A ser transparente. A ser un hombre o una mujer de una sola pieza. No sé si ha escuchado ese término. A ser un hombre o una mujer de una sola madera. No de dos pensamientos. No que claudique en dos caminos. No, la santidad nos lleva a ser transparentes. Dile a tu compañero que está al lado, la santidad nos lleva a ser transparentes. La santidad nos lleva a ser radicales, tajantes con lo incorrecto, tajantes con el pecado, no consentirlo, no apapacharlo. Ay, es que yo lo veo como que no sea algo malo. Ay, yo lo veo como exagerado. No, o sea, es algo normal. Ay, ni seré el primero ni el último. Todo, ¿quién no lo hace? Un argumento diabólico. Por ejemplo, en la mentira. Ay, es que, pues bueno, yo no hago cosa grave. O sea, bueno, nada más miento, pero la mentirita es piadosa, la mentirita es blanca, no le hace nadie malo a alguien, no. Eso es silenciar la voz de Dios cuando dice que para Dios el pecado es pecado. No hay pecado grande ni pecado chico. La misma gravedad es la mentira como es la misma gravedad de matar, robar o asesinar. Entonces uno tiene que aprender a ser radical con el pecado. Cortarlo de atajo, de raíz. No consentirlo. No darle o no permitirle que entre como dueño en su casa. Porque recuerde que nuestro cuerpo le pertenece ¿a quién? Dígalo conmigo, a mi Padre. Nuestro cuerpo le pertenece a Dios. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo y sus miembros le pertenecen a Dios, el cual pagó un precio por ustedes y ese precio fue precio de sangre? Por lo tanto, no contristéis al Espíritu Santo. Es decir, no entristezcan ni hagan enojar al Señor con su forma de comportarse, con su conducta, con sus actitudes, con sus acciones. No entristezcan al Espíritu Santo. Uno tiene que aprender a ser radical. Cuando uno es radical es que hay santidad en nuestra vida. La santidad nos lleva a ser íntegros. Y ahí le va. Íntegros cuando nadie me ve. Porque quizás sea fácil ser íntegros cuando nos observan, cuando me están viendo. La santidad nos lleva a ser íntegros aún cuando nadie nos ve. Es ahí cuando uno tiene que hacer lo que es santo, lo que es puro, lo que es correcto. Es cuando ahí Dios nos prueba. Escuche, es cuando nadie nos ve, cuando no me ve mi líder, cuando no me ve mi pastor, cuando no me ve quizás mi familia, mi esposa, mis hijos o mis conocidos, y estoy en lo oculto y estoy ahí en lo más escondido. Voy a aprovechar, nadie me ve. Ahí es donde Dios nos prueba si guardamos la santidad o cedemos al pecado, o cedemos a lo detestable y a lo aborrecible por Dios. Es ahí cuando uno tiene que guardar la santidad. Tiene que defender, cuidar y regar la santidad en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestro cuerpo, en todo tiempo. Recuerde, en todo momento, en todo lo que hagamos, en todo lo que hablemos, en todo lo que miremos, seamos santos como Dios es santo, sabiendo de antemano que Dios nos mira, Dios nos observa y Él conoce los corazones. Y esto debe ser un preventivo, debe ser un stop para no ceder a lo incorrecto, para no caer en pecado, para no caer en hábitos corrompidos. Puede decir conmigo, soy una piedra viva que debe edificar arrepentimiento genuino y santidad. ¿A dónde?
en la casa espiritual de Dios. ¿A dónde? En su propio hogar y en su propia familia. ¿Puede ponerse de pie, por favor? Dios nos habló que somos piedras vivas y que Dios nos manda a ser edificados en la casa espiritual para que podamos labrar la primera piedra, que es la piedra del arrepentimiento genuino. Y después, como resultado, la segunda piedra, que es la santidad. Él nos manda a ser santos como Dios es santo. Cierre sus ojos, ahí levante sus manos al cielo y dígale: Señor, prepara mi corazón para este tiempo de santificación. Padre, quiero labrar esa piedra del arrepentimiento genuino. Quiero edificar esa piedra de la santidad, sin desviarme ni a diestra ni a siniestra. Quiero aprender a moverme en tu voluntad y no a la mía. Quiero aprender a escuchar tu voz y no otras voces ajenas a ti. Señor, quiero ser un hijo que pueda ofrecerte sacrificios aceptables por el fruto del arrepentimiento genuino, por el fruto de la santidad. Señor, tú has hablado y has mostrado, Señor, que tú quieres entregar algo fuerte, algo especial, algo maravilloso en estos tiempos, y que por eso tú nos has mandado a poder santificarnos, a poder humillarnos delante de tu presencia, a poder, Señor, permitir autoanalizarnos. Si hay una área en la cual he incurrido, te he faltado, me he desviado, he desobedecido, he hecho lo que quiero, o que una vez he levantado antiguos hábitos que ya había renunciado y que tú me habías liberado cuando fuiste a la cruz del Calvario, que sea estos tiempos donde me ponga a cuenta contigo, Señor. Tu palabra nos habla: venid y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como el rojo carmesí, vendrán a ser emblanquecidos como la blanca lana. Porque si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para lavarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor, queremos hacerlo. Queremos inclinar nuestro oído y nuestro corazón para poder obedecer esa instrucción durante este tiempo de santificación. Queremos hacerlo, Señor, porque queremos agradarte. Queremos en estos tiempos reconsagrar nuestra vida para ti, nuestra devoción para ti. Queremos en estos tiempos, si es necesario, renovar nuestro pacto y nuestro compromiso de pureza, de santidad para ti, Señor. Padre, que todo lo que hagamos, lo hagamos como tú, reflejando tu corazón, reflejando tu naturaleza, reflejando tu carácter, que es la santidad, en todo lo que hablemos, en todo lo que veamos, en todo lo que realicemos, con nuestro cuerpo, con nuestra boca, con nuestros pensamientos, con nuestras manos, con nuestros pies, sean en santidad, como instrumento de justicia al pie de tu servicio, para agradarte a ti, Señor. Padre, que en estos tiempos de santificación tu Espíritu Santo aún nos hable en aquellas áreas que hemos olvidado y que necesitamos, Señor, confrontar y necesitamos limpiar en el nombre de Jesús. Que sea tu Espíritu Santo removiendo cualquier argumento que pudiera estar en nuestra contra, para así, Señor, estar listos y recibir lo que tú quieres darnos, Señor. Aquí está nuestra vida. Sopla, Espíritu de Dios, y que esa obra que tú has iniciado, tú la puedas perfeccionar, tú la puedas establecer y tú la puedas acabar, para estar establecidos como esas piedras vivas
que edifican la casa espiritual de Dios en Casa de los Milagros Internacional El Tejar, Veracruz. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Puede tomar su lugar. Y próximamente el domingo estaremos volviendo, ¿verdad?, a otro segundo punto de lo que es el arrepentimiento genuino, para que podamos reforzar y sigamos aprendiendo. Le doy el tiempo a la pastora para el siguiente turno. Que Dios le bendiga. Te voy a invitar a que prepares tu ofrenda, tu diezmo al Señor. Y el Señor, ¿verdad?, también quiere que nos santifiquemos. El llamamiento para esta semana es que si tú quieres, ¿verdad?, pasar este proceso de santificación, a partir del día de mañana vamos a estar orando, ¿verdad?, para tener tiempos de santificación, ¿no? Y es a partir de mañana lunes hasta 40 días, ¿verdad? Los profetas, líderes, tenemos que participar. Y si tú también quieres participar, coméntale a tu líder, ¿verdad? Voy a participar en el tiempo de santificación. Pues el Señor nos dijo, ¿verdad?, que lo hagamos porque Él tiene algo preparado. Vienen nuevos tiempos y pues cuántos esperamos esos milagros, esos prodigios, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Y por eso hay que pagar precio, ¿verdad?, tener ese sacrificio de poder tener esa convicción en nuestra vida de todo aquello que el enemigo haya querido infiltrar en nuestra mente, en nuestro corazón, podamos tener este tiempo especial de santificación como pueblo de Dios. Te invito a ponerte de pie y vamos a ofrendarle a Él. También es una bendición ofrendarle. Dice la palabra en Primera de Corintios 1, versículo 9: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Él es fiel con cada uno de nosotros. Yo creo que desde el momento que estamos de pie cada día, vemos la fidelidad de Dios, su amor, y al ofrendarle, a diezmarle a Él, estamos siendo agradecidos por su fidelidad. Yo te voy a invitar a que levantemos una oración a Dios de gratitud por su fidelidad, porque Él ha sido bueno, porque a través, ¿verdad?, de su Hijo Jesucristo vemos también su amor y su fidelidad. Padre, hoy levantamos, Señor, nuestras ofrendas en gratitud, en honor a ti, Señor. Levantamos nuestros diezmos, Señor, en gratitud, en obediencia, Señor, agradeciéndole por tu fidelidad, por tu inmenso amor que tú tienes para con cada uno, Señor. Gracias por tu fidelidad, por darnos a tu Hijo Jesucristo, Señor, para salvarnos, para redimirnos, por esa sangre preciosa que tú derramaste en la cruz, Señor. Gracias porque tú eres fiel para con nosotros, porque no nos dejas, no nos desamparas, Señor. Siempre estás fielmente a nuestro lado, Señor. Gracias por las bendiciones que hemos recibido en esta semana. Y hoy te damos con mucho amor, Señor, de lo que tú nos das, agradeciéndote, Señor, por cada uno de los alimentos, por el vestir, por el poder compartir con otros, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por el trabajo que tú me has dado, Señor. Gracias por los dones, por los talentos que tú me has dado, Señor. Eres fiel, eres bueno, Señor. Protege mis finanzas, que a través de esta ofrenda, de esta siembra que con amor hoy te hago, Señor, tú protejas, Señor, mis finanzas y yo pueda ver la bendición de los cielos sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mi área laboral, Señor, y todas las áreas de mi vida, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ya estamos a punto de iniciar Universidad de la Vida. Para aquellos que van a entrar a Universidad de la Vida, el 30 de julio damos inicio a la clase introductoria de Universidad de la Vida, no se lo pierdan.
Y los que van a graduar de los jóvenes, pues ya se les dio la información, ¿verdad?, para su playera. Vamos a ponernos de pie y a bendecir a nuestra familia, ¿verdad?, que esta semana sea una semana de bendición. Recomendamos, ¿verdad?, que aquellos que pues tienen que estar cuidándose en su salud, ¿verdad? Ahorita está viendo como que un brote nuevamente. Seamos sabios, prudentes, ¿verdad? Y yo les comentaba a algunas personas, si tienen síntomas, pues recuerden, ¿verdad?, que no pueden venir. Tenemos la celebración en línea y pues también cuidar a nuestros prójimos, ¿verdad? Seamos sabios y prudentes. Padre, hoy bendecimos a tu iglesia, Señor, bendecimos a cada familia, aún los que están en su casa, Señor, que tu sangre preciosa los guarde, los proteja, los libre, los sane, Señor, y declaramos, Señor, que tu Espíritu Santo está en este tiempo en sus hogares, porque tu palabra dice, Señor, que en donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Bendice a cada familia que hoy está presente, líbranos de todo mal, guárdanos, protégenos, Señor, con tu sangre preciosa, líbranos de toda enfermedad, de todo virus, Señor, toda bacteria, sea quitado en el nombre de Jesús, y declaramos que la sangre de Cristo resguarda nuestra vida y la vida de nuestra familia, Señor. Declaramos la paz de Dios sobre cada hogar en el nombre de Jesús, y que esta semana es de victoria en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios porque Él es bueno, y que esta semana sea de mucha bendición. Dios les bendiga. Quieto en tu presencia, ante ti me presento, quiero oír tu voz.